Entonces, decía que vamos a intentar tratar de explicar, o al menos dar un contexto, eh, que dé una idea de por qué pensamos tanto, por qué no podemos parar de pensar. Y para explicar un poquito cómo surgen los pensamientos, tendríamos que remontarnos al momento cuando estábamos en el útero de nuestra madre, ¿no es cierto? Y estábamos ahí flotando en este líquido, ¿no es cierto? Eh, completamente incorporados, identificados, como siendo unos con el espacio que estábamos ocupando. Éramos ese espacio que ocupábamos, ese estar flotando en un líquido, ¿no es cierto? No había identidad, ¿no es cierto? El feto no podía decir yo, ¿no es cierto? Y diferenciarse entre él o ella y la madre, sino que había sola unidad. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? Después viene el paso del nacimiento, en que esta guagüita sale, ¿no es cierto?, del vientre de su madre y empieza a experimentar el mundo, ¿no es cierto? Le cambian de alguna manera el paisaje al cual estaba acostumbrada esta guagüita y empieza a ver otro tipo de estímulos, ¿no es cierto? Que hay otras voces, que hay otras formas, que hay otra temperatura, que hay sonidos distintos, etc. Sin embargo, todavía esta guagüita sigue con la sensación de que han cambiado un poco el paisaje, pero sigue siendo una unidad. No hay separación, digamos, entre esta guagüita, ¿no es cierto?, lo interno de esta guagüita y lo externo, sino que todo sigue pareciendo uno, aunque con elementos diferentes, ¿no es cierto? Entonces lo que va pasando de aquí adelante, de aquí en adelante, es que esta guagüita, ¿no es cierto?, llega a una casa donde hay unos padres, y los padres, ¿no es cierto?, empiezan a estimular a esta guagüita, ¿no es cierto? Lo primero que hacen los padres siempre es ponerle un nombre, ¿no? Entonces le dicen, tú te vas a llamar, ¿cómo le podríamos poner? Le podríamos poner Pedrito. Tú te vas a llamar Pedrito, ¿ok? La idea de los padres, inconscientemente, ¿no es cierto?, es que él o ella se diferencien, ¿no es cierto?, del resto, y que él o ella se llame en este caso Pedrito. ¿Ya? Entonces, cada vez que lo van a estimular, le van a pronunciar su nombre, para que el niñito o esta guaguita, ¿no es cierto?, vaya de alguna manera, de a poco, conectando que él o ella tiene un nombre. ¿Ya? Entonces, esto empieza a avanzar, ¿no es cierto? Y de a poco, esta sensación global que tiene la guaguita que traía, empieza a perderla en la medida en que empieza a sentir una cierta, podríamos llamar como hostilidad del mundo externo. ¿Ya? De alguna manera no está todo como estaba cuando estaba dentro de la guatita de su mamá, ¿no es cierto? Sino que tiene que pedir las cosas, ¿no es cierto? A veces tiene hambre, tiene sueño, se hizo caquita, ¿no es cierto? Y todo esto empieza a expresarlo y empieza a ver que con un estímulo hay una respuesta. ¿Ok? Entonces ahí ya empieza a armarse de a poquito, empieza a armarse una diferenciación entre esta persona y el resto, que todavía es muy incipiente, estoy hablando de 1 año, 2 años, ¿no es cierto?, que todavía sigue conectada, pero poco a poco esta guaguita va haciendo, va creando, ¿no es cierto?, su yo. La guaguita
empieza entonces, a medida que le van diciendo su nombre, la guaguita va reaccionando, ¿ya? Y los padres de alguna manera se alegran porque la guaguita dice, dicen el nombre y la guaguita reacciona. ¿Okay? A medida que esta guaguita ya va creciendo, ¿no es cierto? Va siendo un niñito de 3 años, generalmente va al jardín infantil, ¿no es cierto? Y empieza a sentir como la primera hostilidad del medio, ¿ya? Porque hay unas guaguitas, ¿no es cierto? Unos niñitos, niñitas que son más fuertes que él, que ella, y tienen que empezar a defenderse. En fin, empieza a crearse un mundo en el cual esta guaguita tiene que empezar a emplear ciertas herramientas, ¿ya? Para poder defenderse porque siente que el mundo empieza a ser un poquito hostil. Entonces, en este momento, esta guaguita que puede tener 3 años, 3 años y medio, 4 años, empieza a crear lo que se llama la personalidad o el ego. El ego no existe como tal, ¿ya? En el fondo es una estrategia, es un pensamiento estratégico para poder sobrevivir en el mundo, partiendo de la base de que estoy separado del mundo. No cuento con un respaldo del mundo, ¿ya? Estoy yo y está el mundo. Entonces, de acuerdo a ciertas características familiares, corporales, dependiendo del lugar donde nació, de la condición que nació, etcétera, ¿no es cierto? De su estado físico, va a crear una personalidad u otra personalidad, un ego u otro ego, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, que su ego tiene que ver con una cosa muy fuerte, muy intensa, ¿no es cierto? Y con esa personalidad, este ego logra defenderse de alguna manera del medio. O puede tomar, por ejemplo, el rol opuesto, ¿no es cierto? Lo que hace esta guaguita, este niñito, esta niñita, es que en el fondo se pone a llorar por todo, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Siente que no se la puede y entonces no tiene herramientas, entonces llora o patalea o hace algún gesto de alguna manera para demostrar que no se la puede, que es mucha la agresividad, la intensidad del medio y no puede contra eso, ¿no? O empieza a exhibir ciertas características que tiene, por ejemplo, por decir, no sé, no se me ocurre, pero es buena para el dibujo, por ejemplo, es buena para tirar líneas, ¿no? Entonces empieza a ver que por ahí hay una fortaleza, entonces ella empieza a defenderse con este personaje, digamos, ¿no es cierto?, de ser un poquito distinta, ¿no es cierto?, como el artista, entre comillas, ¿no es cierto?, del grupo. Y así, ¿no es cierto?, cada uno va tomando ciertas características y con eso hace lo que podríamos llamar un personaje, ¿no es cierto? Crea un personaje, también llamado ego, ¿no es cierto? Que es el que le permite sobrevivir en el mundo. Está además decir que este personaje, a lo largo de los años, lo que va haciendo es que se va fortaleciendo cada vez más. Y este ser, que era esta guaguita cuando nació y era parte de una totalidad, empieza a disminuir su importancia. Empieza a ser cada vez más frágil. Por lo tanto, la persona recurre cada vez más permanentemente a este personaje, a este ego. ¿Ya? Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque
el pensar tiene que ver básicamente con esta función de mantener vivo este personaje, esta persona o este ego, como queramos llamarle. Si yo dejo de darle fuerza, ¿no es cierto?, de darle cuerpo a este yo, el yo comienza a deshacerse. Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento? El pensamiento básicamente es un sistema de estrategia que nos permite sobrevivir. Por eso el pensamiento no funciona, no opera nunca, perdón, no opera nunca en el presente. El pensamiento solamente se puede mover en dos tiempos, en el pasado o en el futuro. No puedo pensar el presente. Ya vamos a hablar eso, ¿no? Mientras tanto, mantengámonos aquí en el pensamiento. El pensamiento es un sistema, es una estrategia, ¿no es cierto?, para lograr sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hace el pensamiento? Está permanentemente moviéndose entre estos dos tiempos para asegurar fundamentalmente mi existencia. Entonces, ¿cuáles son los temas de los pensamientos? La sobrevivencia física, ¿ya? Por lo tanto, mi salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un tema, ¿ya? Me duele la guata, siento que me estoy mareando, que me duele mucho un brazo, que tengo mucho dolor de cabeza. Ese es un tema, por ejemplo. Es un tema que el pensamiento lo toma y lo proyecta, ¿ya? Entonces me duele la cabeza. Entonces la mente, pensamiento, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar dentro de los archivos, por ejemplo, personas que tienen o han tenido un síntoma similar. Entonces empieza a ponerme una imagen. Dice, me duele la cabeza, pucha, capaz que tenga algo. Yo tengo una tía o conozco un amigo, una amiga que le pasó esto y no sé, tuvo que terminar operándose, por decirte. Ese tema puede tomar muchas horas, muchos días, mucho tiempo, ¿no es cierto? Es uno de los temas. Después tenemos el tema de la cosa, de la sobrevivencia monetaria, ¿no? O sea, necesitamos ingreso, necesitamos plata porque tenemos que comer, tenemos que pagar una casa a veces, tenemos que a veces mantener un hogar, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este otro pensamiento ocupa mucho tiempo. Este pensamiento es permanente, ¿no? Salvo que uno, no sé, tenga el apellido Luxich o algo parecido, ¿no? Pero como generalmente no es el caso, ¿no es cierto? Entonces estamos todo el tiempo viendo la pega, cómo me dan la pega, si gano lo suficiente, cómo hago para ganar más, si me cambio de pega, en fin. Ese es un tema que yo diría ocupa mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Después, bueno, hay un montón de infinidad de temas, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, de la pareja es otro tema, ¿no? Es un tema si tengo pareja, porque, pucha, la pareja que lata, que no hace las cosas como yo quiero, una lata, este tipo, cómo ha cambiado, etcétera, o esta mujer, ¿no es cierto? O, pucha, me encantaría tener una pareja, pero he probado con varias parejas y no resulta, en fin, y estoy dándole vuelta al tema, ¿no? Y así sucesivamente con muchos temas, ¿no? Los hijos son otro tema, los padres, en fin, infinidad de temas. ¿Ya? Entonces, todos estos temas
tienen en común que si algo pasa en esto, se me desmorona todo. Yo tengo mi ego, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, tiene un cierto nivel económico, ¿ya? Para ponerle cualquier ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, pierdo la pega? ¿Ya? Entonces, voy a poner cualquier ejemplo, ¿ya? Entonces, se me empieza a pasar por la cabeza que voy a tener que vender la casa, voy a tener que vender el auto, voy a tener que cambiar los niños de colegio. Entonces, este personaje que ya estaba súper armado con una cierta condición, de repente va a tener que venirse abajo, se va a caer, y esta situación me angustia. Y entonces paso noches y noches sin dormir o dándole vuelta todo el día. O una enfermedad que me va a pasar, etcétera, etcétera. Estos son los pensamientos. Este es el material de los pensamientos. ¿Ya? Entonces, está basado, los pensamientos están basados en una creencia, ¿no es cierto?, de que hay una situación amenazante que podría echar abajo, destruir de alguna manera esta, esta personalidad, esta persona, este ego con el que yo me presento en el mundo, que los demás me conocen, por ejemplo, el tema social, ¿no es cierto? O sea, imagínate que pierdo la pega y tengo que irme y vender mi casa, ¿qué va a pasar con mis amistades, ¿no es cierto? Como me van a criticar, me van a cuestionar, en fin, me van a quitar el saludo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no para esta máquina, porque siempre hay una amenaza permanente, ¿no? Siempre hay algo que podría fallar. Estamos como manteniendo permanentemente, no sé si alguna vez han ido al circo, y en el circo había una prueba bien clásica, ¿no? No sé si ahora lo harán, pero que era un señor que ponía varios platillos que daban vuelta, no sé, 20, 30, ¿no es cierto? Y el tipo tenía que correr permanentemente para que todos los platillos estuvieran girando. ¿Ya? Entonces todos gritaban porque se le iba a caer uno, ¿no es cierto? Bueno, eso es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Tratamos de mantener todo funcionando para que nada se nos caiga. ¿Ya? Entonces, tengo que estar pensando todo el día cómo lo hago con esto, con lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, terminamos agotados, exhaustos, porque no paro, no para la mente, está todo el rato funcionando. Si no hay situaciones, la está inventando, ¿no es cierto? A lo mejor tengo mi pega, pero digo, bueno, ¿y si pasa algo y la empresa se termina? Y me puedo pasar días enteros con este pensamiento que no es real. Ningún pensamiento es real. No existe el pensamiento real. Todos son productos de esta proyección entre el pasado y el futuro. Pero ni el pasado es real, porque ya pasó, ni el futuro es real, porque va a llegar, no está ahora. Entonces, se puede entender de esta manera por qué, cómo es posible que aparezcan 60.000 o 70.000 pensamientos al día como promedio, ¿no? Es una, es una locura. Entonces, aclaro una cosa, porque es importante esto. Cuando estamos hablando de pensamiento, y todos los ejemplos que he puesto de pensamiento, son un tipo de pensamiento que podríamos llamarlo, yo lo voy a titular ahora, pensamientos
estratégicos. ¿Ya? Aclaro esto porque capaz que alguno después me vaya a preguntar esto que me voy a anticipar. La pregunta es, ¿existen otro tipo de pensamientos? ¿O solamente existen estos pensamientos estratégicos que me están moviendo permanentemente de un lado hacia otro? Sí, efectivamente existen otro tipo de pensamientos que no son los pensamientos estratégicos que buscan mantener vivo el ego. Y estos pensamientos son los pensamientos que se llaman creativos, ¿ya? Que no surgen de ninguna de estas situaciones que yo planteaba. Es cuando de repente voy caminando por la calle o me estoy tomando un cafecito y se me ocurre una idea. Surge un chispazo que no tiene historia. Aparece porque apareció nomás, ¿no es cierto? Todos tenemos estos pensamientos creativos. Obviamente los creadores, ¿no es cierto? Los inventores, los artistas en general, trabajan mucho con esto, ¿no? Se le presenta mucho esta, esta luz, ¿no es cierto? O esta voz que de repente le habla, ¿no es cierto? Y permite que uno cree algo. Entonces, ese es otro tipo de pensamiento que tiene la particularidad que no quedo enganchado en él, ¿no? Sino que aparece y luego lo que sucede generalmente es que ese pensamiento se transforma, por ejemplo, en algo concreto, ¿no es cierto? Imagínense que un músico, ¿no es cierto?, de repente se despierta en la noche y aparecen ciertos acordes en su cabeza, ¿no? Entonces lo que hace él es que se levanta, ¿no es cierto?, con estos acordes y va al piano o lo que sea, ¿no es cierto?, y empieza a tocar estos acordes hasta que arma, ¿no es cierto?, una melodía o una obertura, un concierto, lo que sea, ¿no es cierto? O el pintor, o también la gente común y corriente, ¿no? Estoy hablando un poco extremo para mencionar esto de la creatividad, pero a todos se nos ocurren ideas, ¿no? A todos nos surge de repente algo que, pucha, no se me había ocurrido esto. Cuando digo no se me había ocurrido, es que la mente racional, la mente estratégica, no había logrado resolver una situación. En general, para redondear un poquito esto de los pensamientos creativos, en general el pensamiento creativo surge desde la libertad, no desde la presión. ¿Qué quiero decir con esto? Y en esto en muchos casos, sin ir más lejos, Einstein o muchos creadores, ¿no es cierto?, que en el fondo trabajan mucho, por ejemplo, en una idea, ¿ya? Pero la idea no se arma hasta que no salen del laboratorio y van a tomarse un café o salen a caminar, y en ese momento surge la respuesta que ellos estaban esperando. Surge este clic, ¿no es cierto? Esta genialidad que no lo puedo resolver solamente con el intelecto. Tiene un componente que surge espontáneamente. ¿Ya? Entonces, para redondear el tema de los pensamientos, entonces podemos hablar de pensamientos estratégicos o racionales, ¿no es cierto?, que son el 98% de los pensamientos que tenemos, ¿no es cierto?, y están estos pensamientos creativos que bienvenidos sean, ¿no? A nadie le complica tener de repente un chispazo. Fantástico, ¿no? Ok, entonces, este es, podríamos decir, como una síntesis de lo que es el tema del pensamiento, del pensar. Pero claro, esta charla tenía otra parte, decía pensar o sentir. Entonces vamos a hablar un poquitito de esta otra parte, que es
exactamente lo opuesto al pensamiento. ¿En qué sentido? En que el pensamiento se mueve fundamentalmente entre el pasado y el futuro. Y el sentir ocupa exactamente este instante. No puedo sentir ni un segundo hacia atrás, ni un segundo hacia adelante. Solamente puedo sentir este instante. ¿Ya? Lo que puedo hacer es que puedo evocar de alguna manera. Por ejemplo, me comí un helado exquisito, ¿no es cierto? Y tuve una sensación muy placentera. Entonces, en este momento evoco la sensación del sabor que tenía este helado y me vuelve a producir placer. No es exactamente el mismo, ¿no es cierto?, que me produjo al momento de tomarme el helado. Pero puedo evocarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos mucho, ¿no? O conocí a alguien maravilloso, ¿no es cierto?, que nos llevamos súper bien, fue una maravilla el encuentro, ¿no? Y claro, ya no está y lo puedo evocar, ¿ya? Y sentir algo similar. Pero la sensación aparece y desaparece en el instante presente. Entonces podríamos decir, la sensación es real. En cambio, el pensamiento no es real. El pensamiento es imaginario. Lo único real es lo que está apareciendo en este instante. Hay una historia, ¿no es cierto?, que hace que yo esté en este momento con determinadas características. Pero eso tiene que ver con el pensamiento, ¿ya? Aunque no sea intencional, yo estoy aquí con toda mi historia. Pero si viene un cirujano y me abre el cerebro y me borra mis recuerdos, no sé si se puede hacer, pero yo creo que sí, yo sigo estando acá, pero no tengo ya el recuerdo. Estoy completamente acá. O a lo mejor me quitan la posibilidad de irme hacia el futuro, pero lo que no me pueden quitar es este instante. Lo de atrás es discutible. Puede ser que yo tenga una historia y la historia no sea cierta. Eso pasa mucho. O yo me imaginé un futuro y el futuro finalmente no va a tener nada que ver con lo que yo me estoy imaginando. Pero lo que está sucediendo ahora es completamente real. ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo puedo captar este momento? No lo puedo captar con el pensamiento. No puedo pensar este instante. Fíjese que si pienso el instante ya es pasado. Si proyecto el instante es futuro. ¿Cuál es ese segundo que podemos llamar este instante? Eso es una sensación. Eso es la sensación. Yo tengo una sensación de este instante. Es una sensación que es a nivel corporal. Es una sensación que la siento en el cuerpo. Volviendo a la historia que conté de la guagüita y todo, cuando esta guagüita salió del vientre de su madre, ¿no es cierto?, y tenía 1 año, 2 años, esa guagüita lo único que hacía era sentir. Todo el rato estaba conectada con su cuerpo, si tenía hambre, si tenía frío, si quería estar hecha caquita, ¿no es cierto?, si algo le incomodaba. La guagüita sentía y expresaba esa sensación.
ya sea con risa, con llanto, pataleando, ¿no es cierto?, como sea. Esa guagüita era pura sensación. Lo que pasa, lo que pasó en esta historia, voy a volver a la historia atrás, pero le vamos a agregar este elemento, es que esta guagüita que empezó a crecer y que se movía básicamente con la sensación, empezó a darse cuenta de que esto de moverse por la sensación era tremendamente riesgoso. ¿En qué sentido? Y que es muy frágil, ¿no es cierto? Es como muy delicada la sensibilidad, sobre todo cuando me encuentro o me relaciono con los otros, ¿no es cierto? Puede que el otro diga algo o exprese algo que me hiera esta sensibilidad. Entonces, es a propósito de esta sensibilidad que empezamos a cubrir esta sensibilidad con el ropaje del ego. Entonces, esta sensibilidad se le van poniendo cada vez más capas hasta que termina siendo una coraza protectora, ¿no es cierto?, con la cual nos estamos completamente identificados y con la cual nos relacionamos en el mundo con los otros. Pero esta sensibilidad sigue estando ahí, independiente que esté vestida con un ropaje, ¿no es cierto?, de un determinado personaje, sigue estando ahí. Y en algún momento, o en muchos momentos, buscamos reconectarnos con esa sensibilidad, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? Por ejemplo, en la relación de una pareja, o en la relación de amistad, como sea, ¿no? En la relación con los otros. Muchas veces se da esa condición en el cual no siento esa amenaza, entonces esto me permite abrirme con el otro. Y cuando siento que el otro también hace el mismo ejercicio, entonces siento una alegría tremenda, una emoción tremenda de ese encuentro, que puede ser con una pareja, con un amigo, con alguien a veces que conoció en ese instante, ¿no? O con alguien, una amistad muy antigua, ¿no? Pero con alguien con el cual puedo abrirme, sacarme la coraza y sentirme, no sentir ninguna amenaza. Entonces, toda esta sensibilidad puede salir hacia afuera, puede expresarse y puedo recibir la sensibilidad del otro. Entonces, cuando nos conectamos con esa experiencia, nos damos cuenta de la profundidad, del valor, de la felicidad que me genera esa experiencia. A diferencia, ¿no es cierto?, cuando estoy en el pensamiento, que estoy en la protección máxima, pensando todas las estrategias posibles para tratar de minimizar cualquier posible daño que pueda tener. Entonces, a veces llega un momento en que uno dice, la verdad es que no sé si vale la pena seguir viviendo la vida con esta coraza permanente. Estoy protegido, pero no logro conectarme con los otros. Incluso cuando me conecto estoy defendido permanentemente, ¿no? Me da mucho susto, pero lo paso mal, ¿no es cierto? Estamos angustiados, a veces deprimidos, bajoneados, ¿no es cierto? Porque claro, mantengo todos los platillos dando vuelta, pero el costo es muy alto. Tengo que estar defendiéndome, sosteniendo algo permanentemente.
Entonces, la propuesta acá es ver cómo podemos ir instalándonos poco a poco cada vez más en este sentir, en esta sensación del cuerpo. Porque es el cuerpo la herramienta que tenemos. Eso es lo maravilloso, ¿no? No sé cómo lo hacen los ángeles, si es que existen, ¿no es cierto? No sé cómo lo harán para sentir. A lo mejor no sienten. O son pura sensación, anda a saber. Pero nosotros acá, la herramienta que tenemos para sentir es el cuerpo. El cuerpo es pura sensación, pura sensibilidad, pura sensorialidad. El cuerpo está hecho para sentir. Ojo, no estoy diciendo que dejemos el pensamiento de lado, ni mucho menos, ¿no? El pensamiento es maravilloso, que nos soluciona, nos resuelve muchos temas. Lo que pasa es que es como si, imagínense que hubiéramos venido a este mundo con este cuerpo, y en este cuerpo nos insertaron un pequeño computador, ¿no es cierto?, para que pudiéramos mantenernos en la vida, en este planeta, ¿no es cierto?, vivos, buscando sobrevivir, pudiendo proyectarnos, pudiendo sacar aprendizajes del pasado. Entonces hay un pequeño computador que es ideal para esto y funciona perfecto. Lo que sucede es que el computador se empezó a tomar todo, desapareció el cuerpo y todo quedó cubierto por este computador que está todo el tiempo imaginando situaciones, proyectando, evocando situaciones para prevenirme. Entonces, tal vez deberíamos ir apuntando a estar más en este presente, más en esta sensación, en este sentir, y puntualmente recurrir al pensamiento cuando sea necesario. Una bonita propuesta, obviamente me dirán ustedes, nada es fácil, ¿no? Porque seguramente lo he intentado 1000 veces y la máquina sigue funcionando. Bueno, como ya creo que he hablado bastante, tal vez podríamos intercambiar un poquitito con preguntas para ir a lo mejor aterrizando también un poco las propuestas, ¿no? Así que les dejo la palabra a quien quiera. Me imagino que hay muchas preguntas, ¿no? Un tema candente. Luis. Sí, Iván, ¿quién es? Sí, Ya, dale, yo Iván. tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de las estructuras emocionales automáticas? Como por ejemplo, alguien puede actuar desde el miedo, ¿cierto? Alguien puede actuar del optimismo, alguien puede actuar del que no se atreve, el tímido. ¿Dónde clasificas tú eso? Porque son pensamientos, son emociones, porque te veo hacer como dos polos, pensamiento versus sentir. Y todo este mundo emocional que es automático y del cual también somos prisioneros, ¿dónde lo pones? A ver, esto lo expliqué de alguna manera, ¿se acuerdan de este cuento cuando empecé a contar esto del niñito que en el fondo tenía que defenderse frente al mundo, ¿no es cierto? Entonces empezó a tomar ciertas características que fueron definiendo su personalidad, ¿ya? La personalidad define una característica. Para los que conocen a Claudio Naranjo, él lo tipificó, digamos, en 9 tipos de personalidad, ¿no es cierto? Que es la personalidad básica, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, frente al miedo, yo me defiendo con la agresión, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es un subtipo. Eso no significa que no tenga otras emociones, pero mi sistema de defensa fundamentalmente es la agresión, ¿ya? O puede ser, por ejemplo,
el contrario, ¿no es cierto? La fragilidad, la sensibilidad, la timidez, ¿no es cierto? Que es una forma de defensa. Todas son formas de defensa, ¿ya? Entonces, esta personalidad, esta clasificación de la personalidad básica se genera en una edad muy temprana y básicamente se genera como con los atributos que tengo, que siento que tengo, para poder armar este personaje, ¿ya? Esto no significa que no tenga y que no exprese o que no sienta toda la gama emocional que tiene el mundo, ¿no es cierto? Que independiente de mi ego, pueda sentir miedo, pueda sentir alegría, pueda sentir pena, pueda sentir tristeza, lo que sea, ¿no es cierto? Y eso es parte del sentir. Finalmente, las emociones son sensaciones, no son pensamientos, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Yo cuando siento la alegría o siento una sensación de una plenitud, no estoy pensando algo, estoy sintiendo algo. Es una sensación que la siento en el cuerpo. No es mi mente la que está armando la emoción. Está apareciendo una situación y esa situación me abre la sensibilidad de mi cuerpo y me produce una sensación que yo puedo definirla o no definirla. A lo mejor puedo decir, mira, es una sensación que siento aquí en el pecho y es como una cierta cosa cálida en mi pecho, o no, puede ser cualquier. Pero la emoción fundamentalmente es una sensación, a diferencia del pensamiento, que es una estructura mental, o sea, pues, como lo hablábamos, ¿no? Neda, tienes que conectar el micrófono, sí. No, todavía no. Sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Oye, perdonen que hayamos llegado tan tarde, pero No, yo no hay estaba ningún problema. fuera, yo te había avisado que estaba fuera y bueno, aunque fuera tarde para vernos, nos conectamos. Y ahora tengo una pregunta, porque esto que acabas de explicar tú me parece a mí que explica fantásticamente bien esta cosa de que el sentir es del instante, del aquí y el ahora. Que todo el tiempo dicen, ¿no es cierto?, el pasado no existe, el futuro no existe, lo único que existe es este instante. Entonces, eso queda explicado fantástico con el sentir, con las sensaciones que acabas de explicar tú. Pero quiere decir que el pensamiento, que es proyectarse al futuro o recordar algo del pasado, entonces quiere decir que el pensamiento en el como que no existe, es imaginado, dijiste, tú usaste la palabra imaginado. Pero, digamos, eso explicarlo un poco más. ¿Qué pasa con esto, que el pensamiento no existe o no sé pues, cómo es la cosa? Bueno, el pensamiento no existe porque no está apareciendo ahora, digamos, ¿no es cierto? Y al no estar apareciendo ahora no existe, ¿no es cierto? Yo puedo tener un recuerdo, pero ese recuerdo ya no existe. Hay una imagen que yo guardo en mi mente de ese recuerdo, ¿no es cierto? Pero la situación misma ya no existe, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando chico, cuando iba al campo y andaba a caballo. Puedo evocar en este momento esa imagen. Incluso esa imagen, que no es real, podría producirme una sensación en este momento. Pero la sensación está apareciendo ahora, ¿ya? La sensación siempre está apareciendo ahora, ¿ya? O puedo proyectar, imaginarme, no sé, una cosa maravillosa al futuro y tengo una sensación. Pero nada de esto existe si no hago andar esta máquina que me permite ir para atrás, ¿ya? Esta máquina maravillosa que tiene mi mente, ¿no es cierto? Que ir hacia atrás y
evocar, como que sacar del olvido, ¿no es cierto? Sacar una imagen y ponerla arriba, ¿ya? Entonces es el recuerdo, ¿no es cierto? Me recuerdo de una cierta situación, en este caso, ¿no es cierto?, de esta situación del campo, ¿ya? Pero si alguien me pregunta, ¿en este momento es real eso? No. Lo real es que estoy aquí, estoy frente al computador, estoy hablando, hay muchas personas en la pantalla, hay una pared, hay una lámpara, hay unos libros. Esto es el instante. Podría borrarse la imagen del campo y del caballo. Yo sigo estando aquí. O podría borrar la proyección que yo hago, pero yo estoy aquí. Entonces, nosotros armamos esta personalidad y para armar, mira, sí, es lo mismo que en la obra de teatro, ¿no es cierto? Para que exista este personaje de la obra de teatro, este personaje tiene que tener una historia, porque si no tiene una historia, el personaje se viene abajo, no funciona, ¿no es cierto? Uno tiene que entender el personaje. ¿Cómo entiende el personaje? Entiende el personaje, por ejemplo, con sus padres, con el lugar donde nació, la época en que nació, las circunstancias que se generaron en todo ese periodo. Eso de alguna manera arma el personaje. Pero es el personaje el que se arma. Es el ego el que armamos. No el ser. El ser está aquí y ahora. No tiene ninguna posibilidad de estar en la historia. Está aquí. Entonces, si yo dejo de pensar, se me borra el pasado, desaparece. No existe. O dejo de tener la posibilidad de proyectar y no existe. En cambio, este momento sí existe. Aquí estoy. Tengo una sensación de este instante. Estoy sintiendo una sensación en mi cuerpo producto de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en este instante. Si las circunstancias fueran distintas, sería otra la sensación. Y cada uno de ustedes está sintiendo una sensación, que son distintas. Si le empezáramos a preguntarle a cada uno la sensación, probablemente tiene matices distintos. A lo mejor hay una coincidencia general, pero probablemente hay matices muy distintos. El tema, básicamente, es que hemos explorado mucho el tema del pensamiento y hemos explorado muy poco el tema del sentir, de la sensibilidad. Porque cuando fuimos poniéndole corazas a este ser sensible, estas corazas fueron dañando de alguna manera la sensibilidad. Entonces, a pesar de que podemos ir sacándonos corazas, la sensibilidad ha perdido, valga la redundancia, su sensibilidad. Entonces nos cuesta mucho sentir. Nos cuesta tanto sentir que necesitamos una sobreestimulación para poder sentir. Necesito escuchar muy fuerte, ver muchas imágenes, ojalá las imágenes sean muy fuertes, y la gente que hace las películas y las series de televisión y todo eso sabe que si coloca algo demasiado sutil, la gente se le queda dormida. Necesita fuerza, necesita mucha potencia, mucho color, mucha imagen. Es cosa de ir a la ciudad, salir a las calles y ver estas pantallas, ¿no es cierto?, con mucho color y sonidos fuertes. Entonces esa sobreestimulación hace que mi nivel de sensibilidad pierda muchos matices. Entonces hemos perdido el sentir y hemos sobrevalorado el pensar. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta como en el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos con alguien, entonces le preguntamos,
¿y tú qué piensas de esto? Y no le preguntamos, ¿y tú qué sientes con esto? ¿No es cierto? Que rara vez lo hacemos, ¿no? Rara vez le preguntamos a alguien, oye, ¿tú qué sientes? No, le preguntamos, ¿tú qué piensas? Y lo tenemos tan internalizado que la palabra sentir no la ocupamos. Es como si fuera un poco rara preguntarle a alguien qué siente. El tipo diría, pero ¿de qué me estás hablando? Porque no logra entender, no logra conectar con esa sensibilidad. Decir, a ver, déjame, porque lo que debería hacer esa persona debería decir, a ver, déjame un par de segundos para sentir lo que está sucediendo en este instante. Entonces diría, ¿sabéis qué? Me siento muy contento con este encuentro. Entonces, se fijan cómo es una cosa que entra mucho más profunda que decir, oye, pienso que está entretenido lo que estamos haciendo, por ejemplo, que sería una respuesta natural, ¿no es cierto? Oye, me parece que está bueno, pero no conecto. Es como que pongo una serie de imágenes que la pone la mente, el pensamiento, y digo, esto está entretenido, o qué bacán esta cuestión que está pasando ahora. Entonces la gama de la sensibilidad es muy escasa, es muy limitada. Es que nadie, no sé, pues la gente no se arriesga a hacer evidente su sentimiento. Siento miedo, siento vergüenza. Nadie te dice esas cosas, po. Se las guarda. Sí, sí, de acuerdo, pero podemos trabajar la sensibilidad sin necesariamente tener que expresarlo con otro. Puedo empezar a trabajar la sensibilidad conmigo mismo, ¿no es cierto? Me encuentro con alguien y en vez de preguntarme qué me pareció, ¿qué siento? ¿Qué siento cuando voy caminando, cuando miro esto, cuando escucho esto otro? ¿Qué siento? ¿Cuál es la sensación? ¿Dónde está? ¿Cómo es la sensación? Entonces, podemos explorar mucho antes de arriesgarnos, entre comillas, ¿no es cierto?, a preguntarle al otro. Claro, hay gente con la que tenemos confianza y podemos hacerlo, pero claro, con alguien que no conozco a lo mejor es un poco raro, ¿no? Lo importante es abrir la propia sensibilidad, porque a medida que abro mi sensibilidad, me instalo más en el momento presente. Y cuando me instalo más en el momento presente, estoy más contento, más agradecido, estoy más aceptador de lo que está apareciendo, estoy más en paz con lo que está sucediendo. Cuando me muevo hacia atrás o hacia adelante, hay permanentemente inquietud, intranquilidad, porque no sé lo que va a pasar. Entonces se me pasa el rollo toda la noche, ¿no? ¿Qué irá a pasar si ve esto, si pasa esto otro, y si pasa... No hay tranquilidad. La única tranquilidad puede estar en este instante. Pero tengo que desarrollar esta sensibilidad, de modo que la sensibilidad empiece a recobrar como su potencial, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, al crecer el espacio de la sensibilidad, el espacio del pensamiento se va reduciendo orgánicamente, no porque lo fuerce, ¿ya? Porque hay muchos trabajos que apuntan a decir, ok, entonces me voy a concentrar, por ejemplo, en la taza para no pensar. Pero lo que estamos haciendo es que estamos apretando la situación, pero el pensamiento no va a salir por aquí, pero va a salir por otro lado. Tengo que dejar de necesitar pensar tanto para que el pensamiento vaya tendiendo a bajar, a disminuir su intensidad.
la cantidad de pensamientos, ¿no?, que tenemos. ¿Ok? Entonces, en resumen, pensamos fundamentalmente porque queremos mantener este armado que tenemos de nosotros. Este armado está fundamentado en un ego, que es el actor principal, ¿no es cierto?, que tiene todo un universo, y para que se mantenga esto, tengo que pensar. Tengo que pensar en el pasado y en el futuro para que nada, ojalá nada falle. Al final todo falla, pero sigo pensando que si hago una buena estrategia puedo mantener todo esto funcionando. Entonces, esa situación me genera fundamentalmente intranquilidad. Y la otra es abrir el espacio de la sensación, del sentir, que es conectarme con lo que está apareciendo en este instante. ¿Cómo percibo corporalmente lo que está apareciendo en este instante? ¿Cómo lo percibe mi cuerpo? Si siento, no pienso. Y si pienso, no siento. Lo que no puedo hacer es hacer las dos cosas. Es imposible. Son dos canales distintos, totalmente distintos. Si abro uno, se cierra el otro, inevitablemente. Entonces, bueno, la propuesta es ver cómo podemos abrir más la sensibilidad, y al ir abriendo más la sensibilidad, la llave del pensar se va a ir cerrando de a poquitito. Un poquito que se cierre ya es suficiente, ¿no? No pretendemos no pensar nada, ¿no? Pero ojalá fuera algo que pudiéramos recurrir cuando lo necesitamos, ¿no? Necesitamos resolver algo que tiene que pasar, que va a pasar mañana, o en un mes, o en un año, o en 30 años más, y entonces ocupo el pensamiento, me sirve fantástico para proyectar, ¿no es cierto? O en los trabajos, no sé, quiero proyectar un edificio, un puente, lo que sea, o un negocio, y el pensamiento es fantástico, ¿no es cierto? Me permite proyectar, ver alternativas, recibir información, catalogarla, fantástico. Pero termino el proyecto y entonces cierro el computador y me conecto con el sentir. Esa es mi esencia es el sentir. El pensar lo ocupo puntualmente cuando tengo que resolver algo, cuando tengo que evocar algo, ¿no es cierto?, de mi historia. Bueno, ¿y tú dónde naciste? Entonces, inmediatamente mi mente va para allá y dice, yo nací aquí, acá, estos fueron mis padres, ¿no es cierto? O ¿qué pasó ayer? Pucha, pasó esto. Ok, fantástico, ¿no es cierto? Podemos a lo mejor corregirlo. Y lo corrijo gracias a que tengo esa información. Es fantástico. Pero una vez que termino la operación, lo que necesito, ojalá pudiéramos cerrar el computador y volver al sentir, ¿no? Eso sería lo óptimo. Pero claro, no nos pongamos una meta tan alta, ¿no? Simplemente yo les propongo como conectarnos cada vez un poco más con el sentir. ¿Qué me pasa en mi cuerpo cuando me siento en relación con otro, en relación al paisaje que estoy mirando, a la situación que está apareciendo, al miedo que me está apareciendo? No cómo resuelvo el miedo, sino que cómo lo siento. Todos queremos resolverlo, pero no podemos resolverlo si no lo sentimos previamente. Juan Luis, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Quería preguntarte, porque igual he trabajado algo con el eneagrama ¿Ya? y siento que mi ego se identificó, dije, con Ujú. sentir demasiado, como ¿Ya? ser una persona demasiado sensible, como con ese rollo más como de vulnerabilidad, y,
Y para mí sentir ha sido en realidad problemático, como que agregarle pensamiento me ha ayudado como a ponerle un poco a veces dique a esa emocionalidad muy extrema. Mm, Pensaba mira, cómo se hace en ese sí, caso. sí, te entiendo perfecto. Mira, yo creo que usaste la palabra precisa. Esta, eh, a ver, no hay que confundir la sensación, el sentir, con lo que podría ser como la sensibilería. No sé si la palabra existe, ¿ya? Ujú, Cuando una persona es demasiado sensible, entonces tú no le puedes decir nada porque inmediatamente reacciona, ¿ya? O pasa cualquier cosa y estalla en llanto, ¿me entienden? claro. Eso es parte de la personalidad, es una forma de protegerse, de cubrirse para que, por ejemplo, no te digan cosas. Entonces, no voy a poner tu caso para hacerlo más general, ¿no es cierto? Una persona que tú no le puedes decir nada, oye, pucha, que el color del vestido no te queda muy bien, ¡ah! Y se larga a llorar, ¿no es cierto? Sí. Se larga a llorar porque quiere protegerse, no porque Mm, esté sintiendo mucho. Es una forma de defensa, decir, oye, por favor, aléjate, no me sigas diciendo cosas. Estallo en llanto. Que en el caso que colocaba, ¿no es cierto?, de la guaguita, es una herramienta, digamos, ¿no es cierto? O lloro a mare, o pesco los puños y le empiezo a pegar a mi amiguito, digamos, que me dijo algo que no me gustó. claro. Entonces, ojo con eso, porque aquí estamos hablando de un sentir táctil. Esa sensibilería tiene mucho del pensamiento, ¿ya? Me dicen algo y yo armo algo en mi cabeza y reacciono, ¿ya? Ujú, Reacciono como un sistema de defensa. Estoy hablando de un sentir táctil, corporal. Es como si yo tengo esta mano y rozo con esta otra mano mi mano. ujú, Eso es sentir. Aquí no hay ningún componente emocional, ¿ya? Simplemente toco mi mano y siento. mm, O voy a mi pecho y siento la sensación que tengo en mi pecho en este momento. ¿Cuál es la sensación que tengo en mi pecho en este momento? Tengo una sensación. Existe mi pecho. ¿Cómo se está expresando mi pecho en este momento? ¿Está apretado? ¿Está abierto? ¿Está más bien frío? ¿O está más bien cálido? ¿Cómo está? ¿Está intranquilo? ¿Está tranquilo? ¿Te fijas que es una cosa distinta a la sensibilería? Es mucho más directo. Me encuentro con claro. alguien y siento una sensación con la presencia de esa persona. No tengo ningún dato, pero siento algo. Y se expresa en mi cuerpo. Mm. Y tengo otra duda que esto no sé si lo entendí tan bien, es respecto a qué pasa si uno siente mucha vergüenza. Y eso se siente corporalmente, así como ponerse roja o empezar a sudar, como un poco como ansiedad social. Claro. Bueno, son como sistemas que están tan instalados eh, que la verdad es que necesitaría como mucha atención, mucha presencia, mucha conciencia para ver cómo funciona el mecanismo, ¿ya? Ujú, Está demasiado instalado, entonces es como que tarda 3 segundos y se activa, claro. ¿ya? Si tú pudieras ponerle como las películas que le ponen como cámara lenta, ¿no es cierto? Entonces, si tú pudieras ver cuando llega el estímulo, cómo ese estímulo entra a tu cuerpo, se expresa de determinada manera y reacciona de determinada manera.
de modo de poder darte cuenta que ahí hay un mecanismo que funciona como sistema de defensa. Si tú lo observas bien, te puedes dar cuenta de que en un segundo se abren distintas opciones. Tú podrías tomar distintos caminos, pero es tan rápido, es tan reactivo, que inmediatamente surge la vergüenza. Claro. ¿Ya? Entonces, todo esto requiere todo el trabajo de sensibilidad, del sentir, en realidad requiere mucho trabajo, pero es un trabajo muy entretenido, ¿no es cierto? Porque finalmente dice, ya, ok, no lo hagas cuando te va a dar vergüenza porque es muy rápido ese mecanismo, pero puedes hacer el ejercicio con un mecanismo que sea menos frecuente en ti, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé, no se me ocurre qué cosa, pero algo, por ejemplo, que te pase, no sé, que alguien te dice algo, ¿no es cierto? Oye, que estás bonita, ¿no es cierto? Y tienes unos segundos para ver cómo reaccionas. Entonces, ve qué es lo que te pasa corporalmente cuando te dicen eso. ¿Cómo lo sientes en tu cuerpo? Entonces, Y que sea una emoción que no sea la vergüenza, que sea otra emoción. otra emoción, ¿ya? Otra emoción que no tenga tanta intensidad, porque así vas a poder verla, cómo se arma, ¿me entiendes? Claro. Pero si no, es demasiado, como te decía, es demasiado automático, es demasiado reactivo. Entonces, es difícil. Hay que partir de a poquito con emociones que son menos intensas para uno. Claro. Gracias, Juan Luis. Ya, de nada, está bien. ¿Algo más? Hola Juan Luis, sí, yo Hola, tengo una Cecilia. consulta. Hola. ¿Puede pasar que en algún minuto una emoción que ya pasó se vuelva pensamiento? Absolutamente. Absolutamente. En el fondo es como que te quedaste con el contenido y no con la forma que sostiene el contenido. ¿No es cierto? Había una emoción, una sensación producida por una emoción, pero esta emoción tenía un contenido. ¿Ya? Entonces, el contenido, a ver, ¿me podéis ponme un ejemplo para que pueda explicártelo más claramente? Sí, mira, yo pensaba, por ejemplo, me voy a poner yo, viví una experiencia de dolor, por decir algo, ¿Ya? pero ya pasó, ya Perfecto. fue, pero yo la recuerdo y cada vez que la recuerdo digo, ah, ya, como me sucedió esto, en el fondo me cubro, me protejo a raíz de esa emoción que sentí en algún minuto y la vuelvo como pensamiento. Ya no la siento como algo agradable, sino que más bien como un pensamiento, como una estructura mental. Claro. Bueno, si tú logras como llevar esa emoción y mantenerla solamente en el nivel corporal, por ejemplo, lo has hecho, como ver cuál es el recorrido que hace la emoción en tu cuerpo. Por ejemplo, llega probablemente a la cabeza o llega al pecho. Ok, ¿cuál es el recorrido que hace? ¿Cuál es como la característica de esa sensación? ¿Es como pesada? ¿Es como aguda? ¿Es como densa? ¿Es negra? ¿Es brillante? ¿Cómo es esa sensación? ¿Y qué recorrido hace en tu cuerpo? Si tú haces ese ejercicio, ¿ya? Como llega ¿no es cierto? Evocas la emoción y la tratas de mantener ahí en la sensación, sin tratar de no irte al contenido, porque el contenido te va a sacar. Entonces, puedes como diferenciar lo que es la sensación de lo que es el pensamiento. El pensamiento yo lo llamo el contenido, ¿no es cierto? Pero lo puedes hacer
solamente cuando tienes una sensación táctil de esa emoción en tu cuerpo. Porque si no, estás muy ligado, está muy pegado el contenido con la sensación. ¿Me entiendes? Sí. Entonces se te juntan, por lo tanto no tienes la posibilidad de sentirlo como libremente en tu cuerpo sin que te vengan las imágenes, Exacto, ¿no es cierto? Que son los pensamientos, exacto, sí. Por eso ¿ya? era la pregunta, sí. Entonces Es como tendrías una que... línea muy delgada que Es divide. muy delgada, muy delgada. Ahora, el pensamiento que le encantan, por ejemplo, a los pensamientos le encantan los dramas, ¿ya? Si el pensamiento elige una película, siempre va a elegir una película dramática, porque el drama le encanta, ¿no? Entonces, el contenido del drama es muy fuerte, ¿ya? Es como que te toma completamente y te da vuelta, ¿no es cierto? Y por algo la gente va a ver películas dramáticas, tú dices, pero ¿para qué vaya a sufrir? No, igual, o sea, la cosa es echarle leña al fuego, ¿no? Sí, se Entonces, entiende. hay que ser muy cuidadoso como para trabajar esto en el sentido de decir, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Se te va a aparecer la imagen, vuelve a la sensación, empiezas a sentir, vuelve a aparecer la imagen, vuelves a la sensación. ¿Me entiendes? Como que estás todo el rato tratando de volver a la sensación, hasta que la imagen se va a empezar a separar de la sensación, porque está muy pegada, ¿me entiendes? Entonces no logras diferenciarlo. Exacto. Si puedes hacer eso, te liberas. Wow. Vamos a practicar. Gracias. Ya. Hola, disculpa. ¿Ya? Tengo una pregunta relacionada con lo que hablaba Cecilia recién, que de repente pues que me sirva el mismo ejercicio, pero quería saber como un poco más. Por ejemplo, cuando estoy sintiendo algo, pero analizo lo que estoy sintiendo, en el fondo igual me voy al pensamiento y estoy todo el rato saltando entre la sensación corporal y mi análisis sobre esa sensación corporal, entonces también estoy pensando, pero estoy pensando como en el análisis y en el ahora, no estoy pensando en base a algo que ya me pasó, pero sí pensando sobre mi análisis de la emoción y de la sensación, no sé si se entiende, es como Sí, que sí. se me mezcla un poco eso y puede que me hace sentido el ejercicio del recorrido, pero como que me empiezo a mezclar entre análisis y sensación y me voy un poco a otro Ya, lado. pero mira Cami, a ver, lo que no puedes hacer, que tú crees que tú lo haces, pero no lo puedes hacer, es pensar lo que está sucediendo ahora. ¿Te fijas? Ahí estás mezclando dos cosas que en realidad están separadas, ¿ya? Porque tú sientes y aparece el pensamiento analítico, ¿no es cierto?, que te da una serie de posibilidades o hace el pensamiento hace un análisis de la situación que estás viviendo. Pero son dos momentos distintos, ¿ya? Si tú lo ves como temporalmente, hay un desfase entre lo que tú sientes y el análisis que tú haces de lo que tú sientes. Uno está en el tiempo, se está moviendo muy rápidamente desde el pasado hasta el futuro, está tomando un dato y lo está proyectando, pero no está pasando por la sensación, se lo está saltando, que es lo que hace la mente, ¿no? No pasa por el cuerpo, sino que va de la mente a la mente, ¿no es cierto? Va del pasado al futuro, o del futuro al pasado. Entonces, cuando tú piensas, tú no puedes pensar este instante, porque si lo piensas, te vas a ir a la mente, y la mente, lo único que puede hacer de este instante es tener, por ejemplo, una opinión. Y puede decir, uy, que está entretenida la charla, o está muy aburrido la charla, en realidad este tipo lleva mucho rato hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagínate la complejidad de lo que hace la mente. La mente llega este estímulo y empieza a comparar con situaciones similares. Esto lo hace en fracción de segundo. Por ejemplo, compara con otras veces que te has metido a un Zoom a ver una charla. Entonces rápidamente tu mente dice,
esto está mejor, o está más entretenido, o está muy latero. Entonces hace una cuestión, hace un informe, y lo proyecta hasta el futuro. No, en realidad, si este tipo me invita otra vez, yo por ningún motivo me voy a meter. O me va a invitar, yo voy a venir al tiro. Te fijas todas las conclusiones que puedes sacar, pero lo que no puede hacer es decir, ¿qué estoy sintiendo ahora? ¿Cuál es la sensación en mi cuerpo? Y cuando hacemos esto, cuando decimos, ¿cuál es la sensación en mi cuerpo? ¿Qué es lo que sucede? Que inconscientemente te vas hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces empiezas a hacer un recorrido por tu cuerpo para ver cómo te sientes. ¿Qué sientes en este momento? Y cuando haces ese recorrido, estás en este instante, en este momento. Te saliste del tiempo. No estás ni en el pasado ni en el futuro. Estás exactamente aquí. Y curiosamente, bueno, esto ya es un poquito otro tema, pero lo que sucede, curiosamente, es cuando tú haces esa introspección en tu cuerpo, te das cuenta de la tensión permanente que hay en tu cuerpo, o en todos los cuerpos. Hay una tensión permanente, independiente que yo diga, ay, qué relajado estoy, pero hay una tensión igual. Porque lo que estamos haciendo de manejar esta historia, ¿no es cierto?, este pasado y este futuro, para que no se nos venga abajo, nos requiere mucho esfuerzo. Y el esfuerzo se manifiesta como tensión en el cuerpo. Cuando yo me conecto con la sensación, necesito conectarme con el cuerpo. Y cuando me conecto con el cuerpo se relaja. Es como esas guaguitas, ¿no es cierto?, que lloran y lloran y lloran, ¿no es cierto?, desconsoladamente, y viene la madre, ¿no es cierto?, y las acoge, ¿no es cierto?, en sus brazos, la pegan en su pecho, y la guaguita deja de llorar. Lo que necesitaba es ese contacto, ¿ya? Es sentir esa sensación de unidad. Con el cuerpo nuestro pasa lo mismo. El cuerpo necesita nuestra presencia. A medida que estamos presentes en el cuerpo se empieza a relajar. Pero si estoy en la mente, el cuerpo está en un estado permanente de alerta. ¿Qué va a pasar? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? ¿Y si me llama alguien? ¿Y si no me llaman? ¿Y si pierdo la pega? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si pierdo la pareja? Y no sé qué cosa. Si me enfermo. Todo el rato está tensionado. Aunque me esté tomando una cerveza con los amigos y digo, no, estoy relajado. No, no está relajado. Está permanentemente en un estado de alerta. Entonces, cuando estamos presentes, ese estado de alerta se suelta. Aunque sea por un segundo, porque el estado de alerta está demasiado instalado. Necesito estar mucho en mi cuerpo para desajustarlo completamente el sistema de alerta, ¿no? Pero al menos logro disminuirlo y logro darme cuenta de cómo, por ejemplo, tenía mis hombros totalmente apretados, o mi cuello totalmente apretado, o mi vientre. Por nada, porque no es que me esté pasando nada raro, nada especial, digamos. Es mi sistema de alerta permanente que tengo. ¿Ok? ¿Estamos entonces? ¿Algo más para cerrar? Bueno, muchas gracias a todas, todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo para todos, ¿ah? Que disfruten. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Abrazo, gracias. Chao, Gracias. chao, chao a Buenas todos. noches. Estén muy bien. Ahí nos vemos. Chao. 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 Chao.